Muy buenas noches, queridos estimados participantes, dar la cordial bienvenida y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra tercera sesión de clase al curso gratuito de Administración Pública. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Seguramente estamos muy felices por empezar nuestra tercera sesión de clase. Nosotros estamos ubicados en Andahuaylas, Apurímac, tenemos oficina principal y propia en el Jirón de Ayacucho número 528 para todos aquellos que nos quieren ver y conocernos. Por otro lado, les presento a todo el equipo que vienen trabajando con mucho amor para cada uno de ustedes. De igual manera, invitarles a ser partícipe de estos cursos que estamos iniciando 18, 21 y 22 de octubre. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. De igual manera, les invito a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta o dificultad, por favor comunicarse con mi persona con el siguiente número que está en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y su conocimiento es el profesor Luis Carrasco Carvajal. Recuerda que es nuestra tercera sesión de clase, frecuencia viernes y sábados, horario de 8 a 9:30 de la noche. Tendremos 2 semanas de nuestra capacitación. El día de hoy estaremos aprendiendo la sesión 3, Código de Ética en la Administración Pública. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día de hoy. Sobre nuestra metodología, recuerda que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica. Los materiales, los videos, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en Administración Pública a nombre de la institución El Tecnológico. El certificado sale con 90 horas académicas. Si usted me pregunta, señorita, ¿por qué sale con 90 horas académicas? Sale porque cuando usted va a tramitar tendrá como regalo el campus virtual habilitado por un año. ¿Cómo estaremos en contacto? Por esa razón sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. Los participantes que van a tramitar tendrá como regalo el campus virtual. En el campus virtual usted podrá encontrar materiales, videos. Usted tendrá habilitado por un año, habilitado 24/7. El certificado cuenta con un sistema de código de validación que es el código QR y código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles, es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que está en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Por otro lado, les presento a todas las entidades que tienen convenio con nuestra institución, de las cuales son parte de los cursos gratuitos. Muy buenas noches con todos. Para empezar nuestra tercera sesión de clase y nuestro fin de semana, empezaremos con nuestra cita bíblica. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 31. Amén a todos. En breve ya se estará conectando el profesor Luis para que nos pueda impartir una hermosa clase el día de hoy. Muy buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, profesor Luis, ¿cómo está? Bienvenido, le cedo el espacio, por favor, puede activar su audio.
Muy buenas noches a todo el equipo de ITEC. Buenas noches y también bienvenido a ustedes, señores participantes. Buenas noches a Sani, buenas noches a Gladys, Alberto, Mari Galvez, Omar y a todos los que se van conectando paulatinamente a esta tercera sesión del curso completo de gestión de administración pública. Bien, hoy vamos a desarrollar nuestra tercera sesión. Bienvenidos a todos una vez más. Y voy a, para empezar, validar mi audio. Quisiera saber si me están copiando bien, si me están escuchando bien, para que me puedan responder pues con un sí. Y asimismo también voy a pedir su participación a cada uno de ustedes en el transcurso del curso, ¿sí? Asimismo también pueden opinar, comentar sobre el tema que se realiza y obviamente también sus consultas a las cuales voy a estar al pendiente, ¿sí? Y pues empecemos. Hoy vamos a desarrollar nuestra sesión denominada, pues, ¿no? Código de ética en la administración pública. Seguramente para muchos este tema les suena bastante cotidiano hablar del código de ética de la función pública, en vista de que, pues, es una normativa que regula nuestro actuar, nuestro desempeño, nuestro desenvolvimiento, sobre todo en nuestras funciones, ¿no? En el desempeño de nuestras funciones. Rige, pone reglas, lineamientos, parámetros, y asimismo también, pues, obviamente, causales en caso de que podamos incurrir en alguna falta. Bien, entonces, Código de ética en la administración pública. ¿Cuál es la ley del Código de ética de la función pública? ¿Alguien se recuerda? Si alguien se recuerda, me puede comentar, ¿sí? Entonces, el Código de ética de la función pública, o que se llama Ley del Código de la Ética de la Función Pública, pues como vemos, involucra a todas las instituciones públicas del Estado. Es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas y sobre todo de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios servidores públicos, ¿sí? La ley 27.815, tal vez sea pregunta de examen, ¿no? Entonces, tenganlo presente. La ley 27.815. Esta ley, haciendo un poco de marco histórico, pues, viene desde el año 2002, ¿no? En ese año se ha promulgado, ¿sí? Con el nombre de Ley del Código de Ética de la Función Pública. Entonces, esta ley, ¿qué comprende? Comprende, pues, principios, comprende valores, y asimismo también, pues, es como una guía, ¿sí? Para todos los servidores y funcionarios públicos que se desempeñan o para que se desempeñen de manera ética en sus cargos. Asimismo, también, pues, el Código de Ética de la Función Pública establece, ¿sí?, algunos principios, deberes y también prohibiciones éticas, los cuales rigen, pues, para todos los empleados públicos sin distinción. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Y una autoridad política también está sujeto a esta ley del Código de Ética de la Función Pública? Por supuesto que sí, porque una autoridad política o un titular del pliego, pues, es el primer funcionario público de una institución pública y por ende, pues, es el primer sometido a esta ley del Código de Ética y la Función Pública. ¿Por qué decimos sometido? Porque obviamente tiene que ser, pues, un ejemplo, ¿no?, en cumplimiento de este código.
y en la promoción del cumplimiento de este código. Y nos preguntamos entonces, ¿por qué es importante contar con un código de ética? Antes del 2002, si no había un código de ética, ¿cómo es que los funcionarios y servidores diferenciaban qué estaba prohibido y qué no estaba prohibido dentro de sus funciones en sus instituciones públicas? Había pues muchas situaciones, ¿no? En el que se presentaban y pues no se aplicaban las sanciones como corresponde, respetando los procesos debidos, ¿no? De frente se mandaba bien al sistema de justicia, ¿sí? O sin ningún debido proceso administrativo, pues se le aplicaban las sanciones administrativas, ¿no? También con esto, pues, como vemos, la ley de código de la ética de función pública, de alguna forma, pues también va a regular el actuar, ¿no? De los procedimientos disciplinarios sancionadores, sobre todo para que no se ejecuten, pues, de manera indiscriminada. De alguna manera, pues, el Código de Ética de la Función Pública delimita ello, regula ello. Por ello es importante, ¿no? Porque el Código de Ética va a guiar nuestra conducta como funcionarios, como empleados públicos, en aras de que evitemos en todo momento la corrupción. De la misma manera, pues el Código de Ética busca prohibir prácticas corruptas, los cuales en muchos casos pueden inducir, ¿sí?, a la violación de muchos deberes de los funcionarios públicos. Por todo ello es importante contar con un código de ética. Entonces, si nos preguntamos, ¿no?, acorde a la coyuntura en la que estamos viviendo en nuestro país, ¿qué tanto se viene cumpliendo el código de ética en todas las entidades públicas, ¿no? Y la respuesta, pues, es simple, ¿no? Hay una aplicación débil de este código de ética. Y podemos decir prácticamente en muchos casos es pues letra muerta, ¿no? Porque la corrupción campea en muchas instituciones, las prácticas corruptas siempre están ahí presentes y también pues producto de ello, muchos funcionarios públicos que en muchos casos quieren denunciar estos hechos, primeramente son procesados, ¿no?, o despedidos, o se les toma represalias para que no denuncien. Entonces, ahí la debilidad, ¿no? Que falta todavía implementar como corresponde, con determinación, el código de ética. Y a la vez nos preguntamos, ¿de qué manera, pues, influye el código de ética en la función pública? Y para lo cual nos preguntamos, ¿qué es la función pública? Cuando hablamos de la función pública, según el artículo 2 de la ley 27.815, es toda actividad temporal o permanente y remunerada o por honorarios que realizamos en servicio de las entidades de la administración pública, en cualquier nivel jerárquico. Entonces, en toda entidad pública, ya sea en condición de servidor, funcionario o autoridad, pues ejercemos el servicio público a nombre del Estado, a nombre de la administración pública, indistintamente del nivel jerárquico en el que estemos, ya sea de manera permanente o temporal, según el régimen laboral en el que estemos. Para lo cual, pues todos los trabajadores, ¿no?, públicos y funcionarios también, debemos tener conocimiento, sin perjuicio a las sanciones correspondientes, de
privilegiar esta norma, ¿no? De priorizar la aplicación, el cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública. ¿Para qué? Para el cumplimiento, sobre todo, de nuestras funciones. Y nuestras funciones, como siempre lo repetimos, tienen que estar siempre dirigidos al servicio, a la satisfacción del ciudadano, al cual pues debemos brindarle un servicio imparcial, un servicio oportuno, un servicio también pues confiable, ¿sí? Y obviamente un servicio predecible y de bajo costo. De la misma manera, también pues se le debe brindar información que requiere el ciudadano de manera oportuna, lo cual está contemplado en qué ley, en el artículo 11 de la ley 27.658, que es la ley marco de modernización de la gestión del Estado. Asimismo, también, pues, ¿no? Las entidades o las instituciones del Poder Ejecutivo deben ser, pues, los primeros en ejercer con imparcialidad, con neutralidad, los poderes que le han sido conferidos. Así lo dice, pues, el artículo 4 del quinto título preliminar de la ley 29.158, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Es decir, el Código de Ética de la Función Pública indica que los niveles más altos de poder del Estado tienen que ser los más llamados, o tienen que ser el ejemplo en el cumplimiento estricto del Código de Ética y la Función Pública de manera imparcial y neutral. ¿Qué fines cumple la función pública dentro del Código de Ética? El fin más primigenio, pues, de la función pública es servir a la nación. Es servir a la nación de acuerdo a la Constitución. Ese es el fin de la función pública. Y ese servicio que damos a la nación, pues debe ser siempre de manera eficiente, atendiendo siempre a los ciudadanos de manera adecuada y haciendo uso adecuado también de los recursos públicos. Si todo ello está bien, entonces pues estamos desempeñándonos como corresponde, acorde a al mandato del Código de Ética de la Función Pública. El artículo 3 del Código de Ética de la Función Pública, ¿qué nos dice, no? Lo mismo, ¿no? Que toda función pública es el servicio que realizamos a la nación conforme a la Constitución política, siempre buscando mayores niveles de eficiencia en las instituciones públicas a la cual pertenecemos. Y siempre con la idea, con el objetivo de lograr cada vez mejor una atención al ciudadano, una atención de calidad al ciudadano, para lo cual hacemos uso de los recursos públicos, los cuales tenemos que optimizarlo, conforme lo dispone pues la ley marco de la modernización de la gestión del Estado. Muy bien. ¿Qué deberes de la función pública resalta la ley 28.715? Tal vez puede haber alguna pregunta de examen, ¿no? Sobre este punto, entonces atentos. ¿Qué deberes de la función pública podemos resaltar de la ley 28.715? Más conocido como deberes de la función pública. Ser neutrales, ser transparentes, discretos, hacer ejercicio adecuado de nuestro cargo, hacer uso adecuado de los bienes del Estado y también asumir nuestro cargo con bastante pues responsabilidad. Esos son nuestros deberes principales en la función pública, el cual vamos a detallar más adelante. ¿Y qué logramos, ¿no? Cumpliendo estos deberes en la función pública? Logramos
una mejor atención a la ciudadanía, ¿sí? Priorizamos también y optimizamos el uso de los recursos públicos para que sean dirigidos de manera equitativa y de manera prioritaria realmente pues a los sectores que más demandan la atención de necesidades, ¿no? En diversos sectores, obviamente. Ello logramos y más tal vez pues aplicando estos deberes dentro de la función pública. Y bien, hasta ahí si hubiera algún comentario o consulta me la pueden hacer. Entonces, el código de ética de la función pública, pues, está dirigido a quién? Al servidor público. El término servidor público, pues, no es una nominación, una denominación a todo servidor público, ya sea funcionario, empleado, como quiera que se le nombre, ¿no? Porque a veces en las entidades públicas, ¿no? Las denominaciones son diferentes, ¿no? Nos dicen funcionarios, nos dicen servidores, nos dicen empleados públicos. En una sola palabra, servidores públicos. ¿De quién? De la administración pública. En cualquier nivel jerárquico. Ya seamos nombrados, contratados, designados, o también tal vez seamos personal de confianza, o también si somos de elección popular, es decir, ¿no? Alcalde, por ejemplo, que es de elección popular, un gobernador regional, consejeros, regidores, todos ellos, o todos, pues asumimos actividades en nombre de quién, y a nombre de quién, y al servicio de quién, pues del Estado. Asimismo, pues un servidor público es un ministro, un funcionario de confianza, un trabajador que está en el CAS, o un trabajador, ¿no? Que está en un régimen de 728, 726, o tal vez esté en régimen laboral, locación de servicios, por orden de servicio, o por recibo por honorarios. Todos ellos, por el solo hecho de pertenecer y desempeñarse o ejercer algún cargo en nombre del Estado y a nombre del Estado y en servicio al Estado, son considerados pues servidores públicos. ¿Qué principios y deberes éticos tenemos que tener en cuenta como servidores públicos? Desempeñarnos siempre con respeto, debemos ser probos, debemos ser eficientes, idóneos, veraces, leales y obedientes, justos y equitativos, ser leales al Estado de Derecho, y cada uno vamos a desarrollar a continuación. ¿A qué se refiere cada uno, ¿no? El respeto, la probidad. Bajo esos principios tenemos que desempeñarnos en nuestras entidades públicas. Asimismo, también tenemos que tener en cuenta algunas prohibiciones éticas del servidor público, conforme a la ley 27.815. No podemos mantener intereses de conflicto, por ejemplo, ¿sí? Yo soy funcionario público de confianza y de pronto me presenta alguna licitación pública, algún concurso, ¿no? Para algún bien o servicio, entonces. O tal vez me pongo a recomendar a algún familiar cercano, amistades, haciendo uso de mi poder, de mi cargo, entonces ahí estoy teniendo pues una injerencia, una falta, un interés de conflicto. O si es que obtengo alguna ventaja indebida, ¿no? Haciendo uso de mi cargo, de mi poder, o realizando pues alguna actividad de proselitismo político, haciendo uso de los bienes y recursos públicos,
Pero alguien decía por ahí, pero sí puede hacer pues esas actividades proselitistas o políticas fuera de mi horario laboral. ¿Es correcto decir eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede hacer proselitismo político fuera del horario laboral? ¿Sí o no? Hacer mal uso de la información privilegiada o presionar, amenazar y acosar, ¿no? Entonces, sí podemos hacer proselitismo político fuera del horario laboral, pero lejos o muy alejado de la entidad pública en la que trabajamos o de toda entidad pública. Porque se ha visto casos, bueno, en que, por ejemplo, de pronto hay un funcionario público que está aspirando a ser, ¿no? Ostentar a algún cargo de elección popular al frente del municipio, al frente del gobierno regional, ¿no? Se instala y hace su propaganda política. ¿Ello es correcto? No, no es cierto. Tiene que hacerlo en un lugar neutral, que no esté cerca de una entidad pública, no solo de su entidad pública, sino lejos de una entidad pública, lejos de un inmueble público, por ejemplo, ¿no? Porque puede decir, no, ya, pues no haré mi proselitismo político frente a mi municipio donde laboro, pero sí lo puedo hacer, por ejemplo, en el estadio o en un parque que es un bien público o en otra entidad pública o en una plaza pública, ¿no? Entonces, para ello, pues, hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Ya que ello puede acarrear algún tipo de sanción por parte de la autoridad electoral, ¿no? Si puedo hacerlo en una plaza, sí lo puedo hacer en una plaza, un proselitismo político, pero con ya rigiéndome algunas normas, ¿no? Tener una autorización debida, por ejemplo. Asimismo, también, pues, si incurrimos en esas faltas y prohibiciones que estamos mencionando, nos puede caer, pues, sanciones, ¿no? Sanciones pueden ser leves, como la amonestación o la suspensión, una amonestación económica, ¿no? Pero antes de la amonestación va a haber ¿no? La comunicación verbal, ¿no? Es una llamada de atención verbal. Si reincidimos, entonces ya nos empiezan a amonestar, ¿sí? Nos amonestan, un descuento, etcétera, ¿no? O una suspensión según la gravedad del caso, el cual pues podría ser hasta 30 días o más. Si aún así reincidimos en una falta, entonces ya pues, ¿no? Ya vienen las sanciones graves, con multas de hasta 12 unidades impositivas tributarias, la resolución contractual es la resolución del contrato, o si es muy grave la situación, entonces pues el despido, la destitución o despido. Los cuales tienen que aplicarse también pues tomando ciertos criterios, tampoco es, ¿no? Que nos sancionen, que nos inicie un proceso así nada más. Se debe tomar en cuenta algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, para sancionar a un servidor público. ¿Y cuáles son esos criterios? Por ejemplo, si con la falta que ha incurrido ha ocasionado algún perjuicio ocasionado a los administrados o a la administración pública. Si ha sido el caso, entonces se va a tipificar si la sanción es moderada o grave, ¿no? Si se ha afectado a los procedimientos, o tal vez si la naturaleza de las funciones desempeñadas, así como el cargo y jerarquía del infractor, o si se ha habido algún beneficio obtenido por el infractor con la falta que ha incurrido, o si es alguien reincidente o reiterancia, ¿no? O sea, no toman en cuenta ningún tipo de sanción, sigue siendo incurriendo en las faltas pese a todas las sanciones, pese a todo, hasta que le despiden o le resuelven el contrato. Entonces, hay también, pues, como vemos, algunos criterios, ¿no? Toman en cuenta sus funciones desempeñadas, la importancia del cargo y la importancia o el rango de poder o la jerarquía de poder que tiene con ese cargo.
Entonces, ahí nos damos cuenta que mientras más cargo importante desempeñe un servidor público, la sanción va a ser más fuerte. Así como se sanciona también, pues, en el Estado o en la administración pública, debe haber incentivos y también estímulos. ¿Para quiénes? Para que luchan contra la corrupción. ¿Y quiénes son los llamados a promover, por ejemplo, ¿no? Los incentivos y estímulos contra la lucha de la corrupción? Las secretarías generales que existen, pues, en todas las entidades públicas. ¿Quiénes, pues, no deben diseñar, deben establecer, deben aplicar, deben difundir incentivos y estímulos? Y también, pues, establecer mecanismos de protección a favor de todos los empleados públicos que denuncian, pues, ¿no? Alguna irregularidad, algún acto de corrupción, o también, pues, ¿no? Denuncien el incumplimiento de las normas, de los reglamentos por parte de algún funcionario. Debe haber también, ¿no? Ese mecanismo de protección, pero sin embargo, en nuestras instituciones públicas vemos que eso es débil, ¿sí? Es débil. En muchos casos es nulo, ¿no? Porque las secretarías generales no tienen dentro de su política de trabajo ello. ¿De qué manera las instituciones públicas pueden promocionar el código de ética de la función pública? Por ejemplo, entregando a cada servidor, bajo cualquier modalidad, al momento de la contratación, un ejemplar y el reglamento interno. ¿Se cumple ello, sí o no? En muchos casos sí, ¿no es cierto? Cuando nos incorporamos por primera vez a una entidad pública, no, nos comparten, pues, ¿no? Toda la normativa existente, con el reglamento interno, el código de ética y otros documentos, ¿no? Que nosotros por nuestra cuenta en muchos casos tenemos que lecturarlo, comprenderlo, interpretarlo, ¿no? Pero bajo el lineamiento y promoción, qué bueno sería, pues, ¿no? Que el área de recursos humanos o quien corresponda haga, pues, una inducción a fin de empoderar, pues, ¿no? A los servidores desde un inicio sobre los lineamientos, pues, del Código de Ética y la Función Pública, de su reglamento interno. De la misma manera se puede promocionar el Código de Ética en los paneles informativos en zonas visibles de las entidades públicas o también en las oficinas. ¿Vemos ello? Casi nada no se ve ello, ¿no? Hay otras informaciones que publican en el periódico Mural, de las entidades públicas, pero rara vez se ve algo relacionado al código de ética, ¿no? Pero es una manera de promocionarlo, pues, ¿no? Para justamente empoderar, comprometer, involucrar cada vez más a los servidores públicos en el cumplimiento de la ética, del código de ética. De la misma manera también, pues, el código de ética debe estar en los portales de las entidades públicas, en el que se debe resaltar las sanciones que acarrea su incumplimiento. De la misma manera se puede realizar, ¿no? Actividades informativas, actividades de socialización, cada periodo necesario, ¿no? Sobre la importancia del código de ética y las sanciones que acarrean su incumplimiento o su vulneración. Entonces, el Código de Ética de la Función Pública, como vemos, también establece, ¿no? Justamente ello, lo que estamos mencionando, en su sección de disposiciones específicas, en el que llama a las entidades públicas a que promocionen, difundan el Código de la Ética de Función Pública. De la misma manera también, pues, que reconozcan y estimulen a todo servidor público y obviamente que protejan también a todo servidor público que denuncie, ¿no? Algún acto de corrupción, algún incumplimiento de las normativas institucionales.
De la misma manera también, pues, ¿no? Establece algunos lineamientos para que se reconozca a un servidor por su buen desempeño ético, lo cual también falta poner en práctica en muchas entidades públicas, ¿no? Porque si se premia a un servidor público por su buen desempeño ético, entonces ello pues va a animar, va a motivar a los demás servidores a seguir ese mismo camino de ser reconocidos. Y también pues deben informar a las entidades públicas cuáles son los procedimientos para denunciar cualquier irregularidad, porque muchas veces el servidor público, pues si bien es cierto, descubre alguna anomalía, pero sin embargo, pues se ve limitado a dónde debe recurrir para denunciar como corresponde a X funcionario servidor y por ende se vuelve vulnerable, ¿no? Porque se le toman, como dijimos, de represalias, o se le denunciado, o empiezan el hostigamiento laboral hasta el, el cese, ¿no? Las famosas no o renovaciones de contrato, que tiene un doble sentido, un doble filo, ¿no? Por una parte te dicen, ya, pues ya no requiero tus servicios, pero por otra parte también pues tiene el sentido de que, un sentido así subliminal de despido, ¿no? Hablando de la ética pública, ¿a qué nos referimos con la ética pública? Hemos hablado de la función pública, ahora vamos a ver lo que es la ética pública, lo que está muy relacionado al código ético y la función pública. ¿A qué nos referimos con la ética pública? En pocas palabras, pues nos estamos refiriendo al desempeño que debemos tener como empleados, como servidores públicos, en, en el cual pues debemos tener en cuenta el cumplimiento o la aplicación de valores, de principios y de los deberes, los cuales pues garantizan nuestro desempeño profesional, nuestro desempeño eficaz en la función pública en la cual estamos. Y ahí la importancia de la ética pública. Aplicar valores, aplicar principios, tener en cuenta que nuestros deberes a cumplir en nuestra entidad pública tienen que estar garantizados, tenemos que realizar de manera profesional y eficaz. Así lo dice, pues, no, así está contemplado en el artículo 3 del título 1 del reglamento del Código de Ética de la Función Pública. Y ello es cierto, ¿no? Lo que vemos. Siempre va a haber un dilema ético cuando estamos en una entidad pública. Siempre va a haber un momento en que reflexionemos sobre nuestras acciones, sobre nuestras decisiones que tomamos en la entidad pública, que en muchos casos puede responder a un interés personal o puede responder a un interés público. Tenemos que tener en cuenta o tenemos que tener claro, ¿no? Nuestra ética pública, ¿a quién va a responder? ¿A quién va a priorizar? ¿A los intereses personales o a los intereses públicos? Obviamente a los intereses públicos. Es una decisión que cada uno de nosotros como servidores públicos tenemos que tomar esa decisión personal, ¿sí? Pero sin embargo también pues no hay la decisión incorrecta de tomar la decisión de siempre estar ahí, ¿no? Al servicio de intereses personales. Nos volvemos serviles a la autoridad política, nos volvemos serviles al funcionario público. Nos olvidamos que somos servidores públicos, que debemos servir al interés público. He ahí el dilema que tenemos que tomar esa decisión. ¿A quién voy a servir? ¿Al público o a los intereses personales? Para lo cual,
pues, ¿no? Tenemos que tener en cuenta todo el sistema de valores que hemos mencionado, que nos va a dictar qué es lo bueno y lo malo para nosotros como funcionarios o servidores públicos. Hacer lo correcto o incorrecto, hacer lo bueno o lo mejor. Todo ello pues va a regir nuestra convivencia social en nuestra entidad pública, en nuestros hogares y por ende en la sociedad. Pues, como vemos, pues nadie nos obliga a que decidamos servir al público o a intereses personales. Es una decisión totalmente personal. Ahí están las normas, ahí están las disposiciones, nosotros decidimos a quién debemos servir, a cuál lado estamos. Entonces, servir, estar al servicio del interés público conlleva, pues, a que aspiremos a un Estado que esté siempre al servicio de las personas. Y por ende, si aspiramos a ello, tenemos que también, pues, ¿no? Dirigir nuestra conducta ética en nuestras funciones, en nuestro desempeño funcional, que debe estar siempre en defensa de la persona humana y el respeto a la dignidad, que son, pues, el fin supremo de qué? De la sociedad, también del Estado. Así está, pues, descrito en la Constitución política. Asimismo, también, pues, ¿no? Un Estado al servicio de las personas, esa aspiración también, pues, conlleva a qué? A tener en cuenta, pues, los procesos de modernización de la gestión del Estado, contribuir a ello. ¿Para qué? Para alcanzar, pues, un Estado al servicio de quién? De la ciudadanía, lo cual está contemplado, pues, en la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. Asimismo, también, pues, ¿no? Aspirar a un Estado al servicio de las personas conlleva a que las entidades del Poder Ejecutivo, por ejemplo, estén siempre al servicio de las personas y de la sociedad. Y así está establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Entonces, aspirar a un Estado al servicio de las personas, ¿qué conlleva, no? ¿Qué implica? Que nosotros como empleados públicos tenemos que tener pues la obligación de brindar pues un trato amable, un trato respetuoso a todas las personas, por ejemplo, que realizan trámites, ¿no? O que hacen uso de los servicios públicos, dejando de lado toda conducta despectiva, discriminatoria, que afectan pues la imagen del Estado, porque si asumimos una conducta despectiva o discriminatoria hacia el ciudadano, estamos afectando justamente la imagen del Estado, estamos haciendo poco creíble lo que hace el Estado, estamos afectando su credibilidad, ya que pues el Estado siempre tiene que estar al servicio de las personas y esa es la imagen que tenemos que nosotros demostrar hacia la ciudadanía justamente, dándoles un buen trato, un trato en el marco de respeto y un trato amable. Porque con los malos tratos, pues no solamente estamos afectando la imagen de nuestra institución, sino de todo el aparato estatal. Bien. Ahora, sobre la ética pública, ¿no? Versus la integridad pública. Cuando hablamos de integridad pública, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? Al cumplimiento justamente de los valores, de los principios, de las normas éticas, para mantener y dar prioridad pues a los intereses públicos, por encima de nuestros intereses personales o privados. Asimismo, también pues la ética pública siempre tiene que estar al servicio de la sociedad. ¿Y quiénes están a cargo de ello? De que sea así, nosotros, a cargo de nosotros, ¿no? De los empleados públicos. Quienes siempre tenemos que promover una construcción de una sociedad compartida para todos. ¿Cómo logramos eso? Obteniendo mayores niveles de eficiencia en el aparato estatal,
brindando una atención de calidad, una buena atención a la ciudadanía y también pues optimizando los recursos públicos, lo cual conlleva a brindar un buen servicio a la nación. Muy bien, ahora vamos a detallar rápidamente sobre los principios éticos del servidor público, ¿no? ¿Cuáles son esos principios que debemos tener en cuenta como servidores públicos? Por ejemplo, nos debemos desempeñar bajo el marco del principio del respeto, es decir, respetar la constitución política del Perú y sus leyes. Podemos tener discrepancias, obviamente, sobre el contenido de la constitución y demás leyes existentes en el país, pero como servidores públicos tenemos que respetar todas las normativas existentes, las leyes existentes y también la constitución política del Perú. Solo por el hecho de pertenecer al sector público o por pertenecer, como se dice, a la administración pública. Es nuestro deber ético. La probidad, que conlleva que debemos actuar pues con rectitud, con honradez y con honestidad. Eficiencia, que debemos siempre fortalecer nuestras capacidades, no conformarnos con lo mucho o con lo poco que sabemos, porque como sabemos, pues el mundo del conocimiento cambia, es cambiante, y por ende, pues debemos aprovechar estos espacios justamente para fortalecer cada vez más nuestras capacidades, no conformarnos con lo que ya sabemos, sino actualizarnos, ¿no? Fortalecer nuestras competencias. Capacitación permanente. ¿Para qué? Justamente, pues, ¿para qué nos capacitamos, no? ¿Para qué? Para garantizar que vamos a desarrollar una mejor calidad de servicio en la función pública, que vamos a desempeñarnos cada vez mejor, porque estamos capacitados. Ser idóneos, ¿no? En el que debemos tener contar con aptitudes técnicos, aptitudes legales, morales, los cuales pues son esenciales para qué, para ejercer la función pública. Domino los procesos, los procedimientos administrativos, perfecto, ¿no? Domino la parte legal, perfecto. Conozco todo como se dice, todo el teje y maneje de ventía pública, pero moralmente, ¿cómo estoy, no? Éticamente, ¿cómo me desempeño? Y ahí la idoneidad, la importancia de la idoneidad. La veracidad, en el que debemos expresarnos con autenticidad en nuestras relaciones funcionales con nuestros compañeros y también personalmente con la ciudadanía. No puedo tratar bien solamente a mis compañeros y a la ciudadanía de la peor manera, ¿no? No. Tenemos que tratar de la misma manera como trato a mis compañeros o cómo me desempeño, cómo me desenvuelvo con mis compañeros. Tengo que hacer ese mismo reflejo con la ciudadanía. Lealtad y obediencia. Tenemos que ser leales a todos los principios y ser obedientes a lo que dispone la ley. Tenemos que actuar con justicia y equidad. Tenemos que cumplir nuestras funciones y toda nuestra actuación siempre tiene que estar, pues, bajo el marco de una actuación equitativa, ¿no? Equitativa en servicio a quién, a la ciudadanía. No puedo priorizar un asunto de X ciudadano y del otro lo dejo de lado. No puedo priorizar o atender a un ciudadano rápido, así de manera célere, y a otro ciudadano, pues, ¿no? De otra manera que le perjudique. Tengo que ser equitativo y justo con mi desempeño como servidor público. Tengo que ser leal al Estado de Derecho. Es decir, ¿no? Y si bien es cierto, como dijimos, no puedo estar de acuerdo con ciertas leyes, con ciertos contenidos de la Constitución, pero bajo el principio de
lealtad al Estado de Derecho, tengo que cumplir y respetar, tengo que ser leal a lo que disponen las leyes y por ende también la Constitución. Eso me va a convertir pues en un funcionario, un servidor confiable. Muy bien, hemos hablado sobre los principios éticos del servidor público, ¿no? Que hay que diferenciar bastante ello, ¿no? Porque a veces nos confundimos principios éticos con deberes éticos. Ya que los principios pues conllevan a algo de nosotros, de cada uno de nosotros, ¿no? A nuestra forma de ser, de actuar. Mientras pues que los deberes están delimitados justamente ya en el código de ética, ¿no? Es algo delimitado, algo que ya está estipulado, que es el cumplimiento obligatorio para los servidores públicos. Entonces, ¿qué deberes éticos podemos resaltar? Ser neutrales. Porque si no soy neutral, me sancionan, ¿no? Pero si, digamos, no soy pro, me sancionarán. Y ahí la diferencia, ¿no? Si de pronto no me he desempeñado con respeto bajo el principio de respeto, ¿me sancionarán? Quizás no, pero sin embargo, pues ya no perdemos la confianza en la institución pública. Ahí la diferencia. En cambio, eh, en los deberes éticos, pues por el hecho de no ser neutral, pues causa el despido inmediato, por ejemplo. Causa de un proceso administrativo inmediato. Porque es el cumplimiento obligatorio para los servidores públicos. No podemos decir no, no quiero, no estoy de acuerdo. Podemos sí o sí cumplir. Si no lo cumplimos, nos cae una sanción. Y ahí la diferencia. Es un deber, una obligación. Entonces, la neutralidad, actuar con absoluta imparcialidad, ni a favor ni en contra de nadie, ni en favor ni en perjuicio de nadie. Ser transparentes, en el que debemos brindar información fidedigna, confiable, completa y también oportuna. Tenemos que hacer ejercicio adecuado de nuestro cargo, no debemos tomar represalias ni coacción contra otros servidores públicos, debemos actuar de manera responsable, sobre todo en nuestras funciones, con cabalidad y en forma integral. Si manejamos recursos, tenemos que hacerlo pues de manera adecuada y siempre tenemos que proteger, conservar los bienes del Estado. Y tenemos que hacer uso racional de los bienes y recursos. Tenemos que ser discretos en muchas situaciones. Es decir, guardar reserva de cierta información sobre hechos o información de la institución. ¿Qué pasa si no soy discreto? ¿Me cae una sanción? Sí. ¿Me puedo ganar un proceso disciplinario? Sí. Entonces, cuando hablamos de los deberes del empleado público, habíamos dicho, ¿no? Que al fin de cuentas, no son una imposición. Es decir, todos estos deberes no son una imposición, pero tenemos que conocer las consecuencias si no la cumplimos. Entonces, los deberes del empleado público, pues no son una imposición, sino es una obligación voluntaria que cada uno de nosotros asumimos y aceptamos cumplirla. A ello le vamos a llamar ser personas de convicción o servidores con convicción. Es decir, tener en cuenta qué es lo bueno para nosotros mismos y para los demás. Eso también mucho se usa, ¿no? Es una persona sin convicción, dicen. Como servidores públicos tenemos que tener convicción. Bien, detallemos más sobre lo que es la neutralidad, ¿no? Por ejemplo, actuar con absoluta imparcialidad, ¿no?
ya sea en lo político, económico, o en cualquier situación o de cualquier otra índole. En el desempeño de nuestras funciones. Tenemos que demostrar siempre independencia, ¿no? ¿Independencia a qué? A nuestras instituciones, si somos políticos, independencia pues a nuestros partidos políticos, con las personas, y como servidor público con nuestras instituciones. No denotar influencias exógenas, ¿no? O exteriores o interiores. Actuar con transparencia. Que todos nuestros actos sean pues de manera transparente. Y ya que el acto de ser transparentes pues nos permite ser servidores accesibles, y ser accesible pues es brindar, facilitar información fidedigna, completa y oportuna a nuestros compañeros de trabajo y también obviamente a la ciudadanía. Ser discretos, guardar reserva de cualquier hecho o de cualquier información que se tenga conocimiento en el ejercicio de nuestras funciones. Lo cual pues en caso de no ser así o incumplir ello pues puede conllevar a asumir ciertas responsabilidades, ¿no? Y el sentido de la discreción también pues está contemplado en la Ley de Transparencia e Información Pública. Entonces, cuando hablamos de prohibiciones para los empleados públicos, en muchos casos son vistos, ¿no?, de manera negativa. Sin embargo, pues las prohibiciones regulan nuestras decisiones. Regulan nuestras decisiones porque pues las prohibiciones tienen que ser vistas como orientaciones positivas. Ello nos va a evitar incurrir pues, en cualquier acción inadecuada en nuestra institución pública. El hecho de mantener interés de conflicto, es decir, aceptar situaciones en cuyo contexto, ¿no?, podemos o corremos el peligro de priorizar intereses personales, laborales, económicos o financieros cuando estamos asumiendo un cargo, lo cual pues no debe realizar, ¿no? No debe ser así. No debemos mantener intereses de conflicto en ningún aspecto, ¿no? Ya sea personal, laboral, económico o financiero. Porque ello va a perjudicar a nuestro desempeño, a nuestro cumplimiento de nuestras funciones en el cargo que asumimos. Porque nos va a dirigir, nos va a delimitar a ejercer influencia, ¿no? Influencia para obtener algo, pero un algo no pues para la ciudadanía, sino para el beneficio personal o de grupo. Y el hecho de obtener ventajas indebidas, ya sea para nosotros o para otros, haciendo uso de nuestro cargo, haciendo uso de nuestra autoridad, haciendo uso de nuestra influencia o apariencia de influencia, que en muchos casos, ¿no? Hay muchos funcionarios que incurren en ello, ¿no? Ellos piensan que todos están a su servicio, por ende, pues pueden lograr lo que sea para favorecer a alguna persona, para obtener alguna ventaja indebida a favor o en contra de una persona. El realizar actividades de proselitismo político, haciendo utilización de nuestras funciones, haciendo uso de los recursos, de la infraestructura, de los recursos públicos, ya sea en favor o en contra de una organización política o candidato, lo cual también, pues, es una conducta muy antiética que se debe evitar en todo momento, sobre todo en etapas electorales, ¿no? Como vemos ahí, ¿no? Al frente del municipio, el señor está ahí, se ha pegado su bambalina,
que induce al voto y está haciendo uso de los bienes públicos, uso de la infraestructura pública, lo cual es totalmente incorrecto y antiético. Hacer mal uso de la información pública. Es decir, participar en una transacción o operación financiera utilizando información privilegiada. ¿De quién? De la institución a la que pertenecemos. En las cuales en muchos casos podemos tener acceso a información delicada, ¿no? En el desempeño de nuestras funciones. Y esa información delicada, esa información privilegiada que solamente nosotros y pocas personas lo tienen, haciendo uso de nuestro cargo, de nuestro poder, lo utilizamos pues para obtener algún tipo de interés. Ello también pues es una conducta totalmente antiética, que violenta pues de plano, ¿no? El código ético de la función pública. O el presionar, el amenazar o el acosar. Y lo peor, ¿no? Ejercer presión, amenaza o acoso. En muchos casos acoso sexual, ¿no? Contra otro servidor público. Y sobre todo cuando está a nuestro cargo, ¿no? Que en muchos casos se ven en las entidades públicas, que es nuestro subordinado, le ejercemos presión, amenaza o acoso sexual. Entonces, ello también, pues, ¿no? Afecta primero la dignidad de las personas. Y en muchos casos vamos a inducirlos a realizar pues, acciones dolosas. Con lo cual, pues, hacemos uso, ¿no? Estamos haciendo uso ilegal de nuestro cargo, ejerciendo presiones innecesarias, amenazando, acosando y otras inconductas totalmente alejadas, pues, del Código de Ética de la Función Pública. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Y todas estas conductas antiéticas que hemos mencionado, realmente se sancionan como corresponde? Nos preguntamos. Muchos dirán que sí, sí se sanciona en mi entidad pública, conozco muchos casos, he visto que llegan hasta un proceso administrativo sancionador, etcétera, ¿no? Y se considera como una falta grave. Muchos dirán, no, hay bastante impunidad en estos aspectos. Hay una sanción leve y ya todo pasa ahí. Entonces, en muchos casos se normalizan esos casos, ¿no? Esas conductas antiéticas, que están justamente pues contemplados como prohibiciones en el Código de Ética. Entonces, el hecho de conocer el Código de Ética y la función pública no es tenerla, ¿no? No es, tengo el Código de Ética de la función pública, qué bueno. Tampoco es suficiente memorizarlo, ¿no? Puede haber un erudito que, pues, cada letra, cada párrafo, cada artículo lo tenga bien memorizado, pero sin embargo es el primero en incurrir en faltas antiéticas, en incumplir los principios, los deberes del Código de Ética. Entonces, con eso, ¿qué es lo que se quiere o qué mensaje tenemos que rescatar de todo ello? Que no se trata, pues, de memorizar, de ser un erudito teórico en el Código de Ética, sino que lo apliquemos. Que lo apliquemos en la práctica. Por ello se dice, bueno, que el Código de Ética o la ética se vive y nuestras acciones la van actualizando. Tomemos eso como un mensaje clave, ¿no? La ética se vive, con nuestras acciones la actualizamos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como empleado público o trabajador del Estado? Desde un punto de vista del código ético, ¿no? La responsabilidad social. Pero si la responsabilidad social solamente es aplicable para el sector privado, ¿no? También es para el sector público. ¿Por qué? Porque nos va a permitir realizar acciones no éticas, evitar acciones o conductas inmorales.
Entonces, la responsabilidad social, cada servidor público la tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos que actuar primero como ciudadanos y luego como servidores públicos. Y ahí la importancia de la responsabilidad social que tenemos nosotros como servidores públicos, ¿no? Soy ciudadano, pero también soy servidor público. Eso me hace socialmente responsable en mi entidad pública. ¿En qué debo ser responsable socialmente? Justamente ello, ¿no? Actuar o evitar toda conducta inmoral, antiética, toda acción incorrecta, ilegal, dentro de mi entidad pública. Para lo cual, como servidores públicos, pues, estamos llamados a estar informados justamente sobre el código de ética, participar, vigilar el cumplimiento de ese código, no incurrir en actos de corrupción y denunciar. Y nos preguntamos entonces, ¿cuáles son las consecuencias del actuar ético en la función pública? Si actuamos de manera ética, de forma ética e íntegra en la función pública, vamos a generar confianza en los ciudadanos y en el Estado en el que nos gobiernan. Vamos a promover el crecimiento económico, vamos a promover el desarrollo social educativo, vamos a generar igualdad de oportunidades, vamos a tener más beneficios para los ciudadanos, vamos a tener una percepción positiva del trabajo de los empleados públicos por parte de la ciudadanía y también, pues, en muchos casos va a haber una disminución de las olas de migración. Porque es normal escuchar a veces, ya no en estos tiempos, ¿no? ¿Por qué te has ido de un lugar a otro? Estabas en un municipio y de pronto ya te has ido. ¿Por qué no se te ve en algún municipio, alguna edición del sector público? No, es que todo está armado ahí, todas las convocatorias son pura pantalla, todo ya está arreglado. ¿Para qué me presento? Por eso me he ido a otro lugar o a otro sector. Entonces, cuán importante también ello, pues, ¿no? Se debe tomar en cuenta que las conductas antiéticas alejan, en muchos casos, a los verdaderos talentos profesionales, quienes, pues, en muchos casos decepcionados, ¿no? Por la forma de actuar, ¿no? De muchas entidades o funcionarios públicos, sobre todo, deciden migrar a otros lugares o a otros sectores. Los otros nombres de la ética en la función pública. Entonces hay ética pública, hay ética política, ética del Estado de la organización social y la ética de la acción colectiva. Cuando hablamos de ética política, justamente estamos hablando de eso, ¿no? De esos valores que también deben permitir la convivencia, ¿no? Bajo un sentido de cooperación social, de coordinación, en los cuales pues la actuación política siempre debe buscar también pues el bienestar general. Pues en estos tiempos pareciera que los políticos hacen que la política ya no persiga pues el bienestar general, ¿no? Pero sin embargo, pues no se pierde la esperanza de que en algún momento sea así. Porque pareciera pues que lo político ya solo busca intereses de copar los sectores, los poderes del Estado, ¿no? ¿Para qué? Para su beneficio propio, de grupo. Esa percepción tiene la ciudadanía, ¿no? No nosotros. ¿Por qué? Porque nos los dicen en muchos casos, ¿no? Y seguramente también se los han dicho a cada uno de ustedes, que son funcionarios servidores públicos. Es así pues que la ética política debería ocuparse pues de los principios, las normas, de la acción que deben regir el comportamiento de quienes hacen política. Entonces,
La responsabilidad de la persona política le obliga a mantener ciertos principios relacionados en lo colectivo. Uy, en estos tiempos están muy lejos de que sea así. Una vez que los políticos ya obtienen el poder, entonces pues se olvidan, ¿no? De esos principios que debe estar relacionado siempre al servicio público. Lo tienen simplemente, como se dice, como un simple cliché. Estamos al servicio del pueblo, pero sus acciones demuestran ello. No, no es cierto. Tener en cuenta las consecuencias de sus decisiones. Uy, para ello pues sacan leyes y leyes, ¿no? Para protegerse de todo lado. Entonces, por ello, pues en muchos casos la ciudadanía, desde esa perspectiva, tiene una opinión negativa de lo político. ¿Por qué? Porque la política está perdiendo principios, valores hacia lo colectivo. Conjunto de valores necesarios en la ética pública. ¿Qué valores, qué otros valores debemos tener en cuenta en la ética pública? ¿No? Ser imparciales, ser transparentes, ser responsables, ser austeros, eficientes, eficaces, participativos, ser diversos, practicar la igualdad, la equidad. Todo ello pues contribuye a una ética pública en el que el proceder administrativo sea eficaz, eficiente y que los servidores públicos pues sean conscientes y honestos con sus acciones y en sus acciones y en sus procedimientos y que la función pública pues realmente pues tenga ese valor social. Y nos preguntamos, ¿realmente la función pública en estos tiempos tiene valor social? ¿Se le da ese valor social a la función pública? Nos preguntamos, ¿no? Cada uno seguramente tiene una respuesta divergente, vamos a decirlo, ¿sí? Y detallemos, ¿no? Cada uno de los valores necesarios en la ética pública. Ser imparciales, ¿qué conlleva eso? ¿No? Que no se debe favorecer indebidamente a personas o a grupos. Siempre nos debemos oponer a cualquier favoritismo, amiguismo, nepotismo, clientelismo, para lo cual siempre tenemos que ceñirnos, ¿no? A todos los principios que apuntan al establecer mecanismos, procedimientos que eviten pues la discrecionalidad, el famoso favoritismo, compadrazo, el cuteo político, por ejemplo, ¿no? Tú me haces ese favor y yo te respondo con ese favor cuando entre al poder. La transparencia, en el que todo acto de un servidor público tiene que ser visible, sus procesos también, sus actividades también, la utilización de los recursos también. ¿Por qué? Porque son parte de la administración pública. Ya que la transparencia conlleva, pues, ¿no? A que todo lo que hagamos sea visible. ¿Visible para quiénes? Para los ciudadanos. ¿Visible solo para los ciudadanos? No, para la prensa y para también los demás poderes del Estado. Para lo cual, pues, no se debe utilizar los diversos medios existentes, ya sean tecnológicos, más que todo en los tiempos de tecnología, ¿no? Que toda la información relevante esté, pues, está en los portales institucionales, información relevante que muchas veces no está actualizado, ¿no? Vemos los portales institucionales, vemos información desactualizada, ¿no? De aquellos años. Entonces falta en muchos casos que las instituciones públicas actualicen sus portales, ¿no? Y cuelguen pues información actualizada. Responsabilidad, que se refiere pues a las acciones, sobre todo cuando tenemos cargos de autoridad, ¿no? Dentro de una entidad pública, en el que se debe hacer el uso adecuado de los recursos, siempre respondiendo con resultados. Entonces, la responsabilidad ética conlleva también a ser éticos de manera personal
a ser éticos socialmente, profesionalmente, corporativamente o institucionalmente en caso de instituciones públicas y también medioambientalmente. Participación, en el que pues no se debe reconocer los derechos de todas las personas, ¿sí? Y de todos los grupos para que se puedan involucrar, inmiscuir en todas las acciones del sector público. La famosa participación ciudadana, que como vemos también pues está venido a menos por parte de las entidades públicas, que solamente tiene relevancia, ¿no? En ciertas audiencias públicas, y en algunas reuniones de presupuesto participativo, ¿no? Que en muchos casos ni se las toma en cuenta, ¿no? Las principales prioridades que tiene. Y de ahí pues nacen las políticas públicas. Y sin embargo vemos que a veces no se toma en cuenta las sugerencias, las verdaderas necesidades de la ciudadanía o de sus representantes, ¿no? O de la sociedad civil. Y quienes toman la decisión qué hace falta o no hace falta siempre son pues, unas cuantas personas. Desde su gabinete toman las decisiones y los cuales son en muchos casos políticas públicas, ¿no? Y se ve pues luego, ¿no? La insatisfacción ciudadana. La honestidad. Tener en cuenta, pues, ¿no? Que todo lo público pertenece a todos y a todas. Todo bien del Estado es de cada uno de nosotros y de todos. Que cada centavo del Estado es de cada uno de nosotros y de todos. Y así sucesivamente. Lo cual todavía en muchos casos algunas autoridades políticas, sobre todo, pues no comprenden el sentido de ello. El sentido de la austeridad. La austeridad más que todo está dirigido a que debemos cuidar, ¿no? Los bienes públicos. Evitar gastos innecesarios del Estado o dentro del Estado o evitar lujos innecesarios también. Entonces, la austeridad no solamente pues tiene que ser, por ejemplo, para la ciudadanía, como en muchos casos se percibe, ¿no? Que los recursos para implementar ciertos proyectos, ¿no? Urgentes en políticas públicas, sobre todo, siempre los recursos son lo mínimo o son exactos o no, o insuficientes. Pero sin embargo vemos que muchas entidades públicas concentran pues grandes cantidades de presupuesto, como el Congreso, por ejemplo, solo para 130 personas y unas personas más ahí. Prácticamente pues ellos absorben más del 50% de los recursos del Estado, los cuales pues, puede equivaler a muchos gobiernos regionales, ¿no? A muchos recursos de gobiernos regionales o locales. ¿Y cómo lo gastan? Pues en las famosas comisiones, que en muchos casos no tienen nada de resultados. Y ahí pues la austeridad, ¿no? Entonces, ahí no hay austeridad. Hay una malversación indiscriminada por parte de ciertas instituciones del Estado, como el Congreso y otras. Absorben unos recursos que muy bien podrían servir realmente a otros gobiernos regionales o locales, ¿no? O otras instituciones para atender realmente las demandas que realmente necesita por la población y no para lujos innecesarios como dan pues esa percepción muchas entidades del Estado. La diversidad. Cuando hablamos de diversidad, pues nos estamos refiriendo a que todas las personas, sin tener en cuenta su sexo, religión, raza, creencia, tienen que tener la misma atención del Estado. ¿Realmente nuestro Estado atiende así de manera diversa las necesidades del país? No, ¿no?
Da esa percepción en muchos casos. Ah, no. Tú te manifiestas en contra de mí, entonces no te doy los recursos. Ah, tú me apoyas, ah, no dices nada, ah, entonces toma los recursos. Como ejemplo, el gobierno de este, ¿no? Que últimamente ya poco se habla, ¿no? Del gobernador de Oscorima de Ayacucho, que se le ha otorgado, ¿no? Recursos innecesarios, innecesarios, innecesarios en el sentido de que le daban pues demasiados recursos cuando no sabían ni cómo ni en qué iba a gastar, no le asignaban presupuesto. ¿Por qué? Porque era pues amiguísima Guayqui de la presidenta, ¿no? Pero no había una proyección, no había un plan de cómo se iba, proyectos relevantes, en qué se iba a gastar esos presupuestos. Entonces, de esa manera, pues también el Estado no actúa desde un punto de vista diverso, no actúa de un punto de vista equitativo, ¿no? Con muchos espacios, con muchos gobiernos regionales, con muchos gobiernos subnacionales, la vamos a llamar así. Y la realidad pues es distinta de esa región, ¿no? Que pese a tener supuestos recursos millonarios, pues el desarrollo en proyectos, en políticas públicas es casi nulo. Dicho sea de paso, pues esa región es uno de los más en el cunde de la pobreza y también pues otras anomalías, como las vías de comunicación, etcétera, ¿no? Que ha pasado muchas situaciones, que todos ya conocemos obviamente, ¿no? La eficiencia y la eficacia. Entonces, la eficiencia y la eficacia, ¿qué va a evitar? Va a evitar pues el desperdicio de los recursos públicos. La eficiencia y eficacia además va a permitir que actuemos para lograr resultados y al menor costo. Entonces, en muchos casos vemos que el Estado, el gobierno central sobre todo, pues asigna recursos, desperdicia recursos hacia ciertos, en ciertas autoridades políticas. ¿Por qué entonces se menciona que es un gobierno ineficiente, ineficaz? ¿No? ¿Por qué? Porque pues está desperdiciando recursos, otorgando recursos innecesarios a gobiernos regionales que ni saben qué van a hacer, no tienen una visión clara de lo que tienen que hacer. Y mucho menos pues saben cómo lograr resultados a menor costo. Entonces la eficacia y la eficiencia va mucho más allá de lo mencionado también, ¿no? Por ejemplo, se puede ver desde un punto de vista de enfoque en el que se va a centrar, por ejemplo, la eficacia en lograr resultados deseados que va a permitir cumplir objetivos, mientras que la eficiencia pues va a permitir justamente utilizar esos recursos de manera óptima para obtener resultados. Y los resultados, pues desde el punto de vista eficaz, se va a relacionar con qué? Con la calidad, con la efectividad de quiénes los resultados obtenidos. Y la eficiencia va a tener que ver pues con los resultados en la maximización de la productividad y la minimización de esos recursos. Y los recursos, desde el punto de vista de eficacia, se puede lograr, pues, ¿no? Si se utilizan recursos adicionales o si se tarda más tiempo. En caso, pues, la eficiencia siempre va a buscar resultados deseados en el menor tiempo posible y con la menor cantidad posible de recursos. Y la medición, desde el punto de vista de la eficacia, puede variar, ¿no? Dependiendo de las capacidades, de las necesidades, por ejemplo, de la ciudadanía. En cambio, la medición desde la eficiencia se puede medir utilizando ¿qué? Indicadores. ¿Indicadores de qué? De costo-beneficio, ¿no? ¿De qué? De productividad. Entonces, pues todos los gobiernos regionales y locales tienen que tomar en cuenta justamente al momento de administrar sus recursos el nivel de eficiencia y eficacia.
cuándo debo ser eficaz y cuándo debo ser eficiente. Ello que me va a permitir no desperdiciar recursos. Ello me va a evitar o me va a permitir también lograr resultados al menor costo. La igualdad y la equidad. Entonces, como dicen, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras. Entonces, pocas palabras vemos ahí, ¿no? Un ejemplo claro, muy ilustrativo de lo que es la igualdad y la equidad. Entonces, desde el punto de vista de administración pública, podemos mencionar pues que la igualdad y equidad es cuando el Estado debe brindar oportunidades a todas las personas y establecer mecanismos que propicien la superación de las desigualdades. Entonces, ahí vemos tres personitas, ¿no? Vemos una persona ya adulta, una persona joven, una persona, un niño, ¿no? Que reflejan la igualdad. Pero ¿cómo los reflejan? Que los recursos se deben distribuir para todos por igual. Así sea para un niño, así sea para un joven, así sea para un adulto, los recursos deberían distribuirse y las riquezas también de manera igual para todos. O podemos decir, ¿no? Para la región más pequeña, para la región más, así, o para la región más grande, los recursos siempre tienen que ser por igual para todos. Pero si es que lo vemos, la distribución de los recursos y riquezas desde el punto de vista de la equidad, ahí sí hay que tener más claro el asunto, ¿no? La situación ahí. Pueda que este señor que va a representar a un gobierno regional que está bien de recursos, ¿no? Tiene los recursos necesarios, no le hace falta. Ok, todo está bien en tema de recursos. No necesita recursos. Pero vemos hay otro gobierno regional, ¿no? Tiene recursos, pero sin embargo lo necesita un poco más y se le da lo necesario. No por demás, sino lo necesario. Pero vemos hay otro gobierno regional que realmente requiere de recursos para estar a la par de otros gobiernos regionales, ¿no? De este gobierno regional, de este. Entonces le aumentaré un poco más porque realmente tiene mayores necesidades, mayores demandas. Pues le damos los recursos que realmente necesita. Entonces en ese sentido estamos siendo equitativos. Entonces la igualdad y la equidad también pues de esa forma deberían ejecutarse en ciertos momentos, ¿no? Hay un momento en que va a ser necesario dar recursos a todos por igual y hay momentos en que va a ser necesario que se distribuyan los recursos de manera equitativa, bajo un profundo análisis de quién realmente necesita ser priorizar, ¿no? Pero también pues en estos tiempos vemos que no siempre es así. Entonces ahí la reflexión, ¿no? Para todos las autoridades políticas, gobiernos regionales, ¿no? Para que puedan tener justamente ese criterio del sentido de la igualdad y la equidad. ¿Cuándo debo ser igualitario y cuándo debo ser equitativo? Consideramos, pues, con ello, pues, ¿no? Las diversas demandas de necesidades de una población van a ser atendidas de manera oportuna, de manera eficiente, de manera eficaz, ya que seguramente se va a hacer un previo análisis de priorización, ¿no? Porque siempre, pues, la asignación de recursos tiene que ser de manera priorizada.
y en un momento va a ser necesario asignar recursos de manera igualitaria. Todo ello es un sentido de criterio que deben asumir los funcionarios y servidores públicos que distribuyen recursos, como el caso del MEF y otros, ¿no? Que deben asumir ese sentido de la igualdad y la equidad. ¿Cuándo ser equitativos? ¿Cuándo ser igualitarios? ¿Por qué y para qué? Ello pues va a permitir que no se desperdicie recursos de manera innecesaria, dando de más a quien no lo necesita, y siempre pues que los recursos persigan, o los recursos asignados persigan eficiencia y eficacia, y siempre estén pues dirigidos a un objetivo, a un resultado, y sobre todo a un menor costo. Y asimismo también, pues, ¿no? Todos los aspirantes, como ya se ve en una época electoral, también de esa forma tendrían que mantener un discurso de esa manera. Promover la igualdad y la equidad en la distribución de los recursos. Siempre perseguir el bien común. Como político, como hemos visto, ¿no? Rescatar los valores políticos que debe tener la política en estos tiempos, lo cual pareciera que se está perdiendo, ya que los políticos pareciera que en estos tiempos ya no se preocupan por el interés común, una vez que están en el poder. Sí, no, pues, ¿no? Persiguen los intereses personales y de grupo, y forman diversas argucias legales, legislativas inclusive para copar o para suprimir a ciertos poderes del Estado que les son incómodos. Lo cual nos conlleva pues a elegir correctamente, ¿no? A las futuras autoridades que seguramente ya van a salir a la palestra y evaluarlos de esa manera, en su forma de dar su discurso, en su forma de proponer, dar sus propuestas, si prioriza el bien común, genial, ¿no? Pero eso tiene que priorizarlo con sus acciones, tiene que demostrarlo con sus acciones, porque el discurso bonito en muchos casos, que está alejado de la realidad, no genera ningún tipo de confianza en la autoridad política, ¿no? Pues, todo ello pues conlleva a que la administración pública pues tenga funcionarios y también políticos que realmente se preocupen pues, ¿no? Por servir cada vez mejor al interés general, al interés público, lo cual todavía falta mucho con mejorar, ¿no? Desde la parte política y técnica también, porque muchos políticos una vez que entran al poder se rodean de técnicos que tienen pues muchos antecedentes negativos en el manejo de la cosa pública, ¿no? De los recursos del Estado, de los bienes del Estado. Y ver también pues en las épocas electorales, ¿no? Quienes realmente rodean a los políticos que aspiran al poder. Los rodean los mismos de siempre, técnicos de siempre, que tienen antecedentes, entonces pues no son los idóneos. Muy bien, entonces pues con esto hemos terminado nuestra tercera sesión del Código de Ética en la Administración Pública. Agradeciendo después una vez más por su atención prestada. Nos estaremos viendo en la última sesión con un tema importante, ¿no? En el que vamos a tocar vamos a hablar sobre el control social, sobre la participación ciudadana, cómo es que se debe involucrar en la administración pública, ¿no? Dicho esto, pues me despido hasta el día de mañana, ¿no? Porque mañana vamos a terminar, hasta el día de mañana con nuestra última sesión. Que tengan un buen descanso y también que tengan muy buenas noches. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, profesor Luis, por la clase impartida.
Fue una excelente clase, estimados participantes. Felicitarles a cada uno de ustedes por haber culminado nuestra tercera sesión de clase. De igual manera, les invito a ser partícipe de estos cursos que estamos iniciando 18, 21 y 22 de octubre. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que está en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. De igual manera, les invito a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta o dificultad, por favor, comunicarse con mi persona con el siguiente número que está en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos ha impartido una hermosa clase y su conocimiento es el profesor Luis Carrasco Carvajal. Nos vemos mañana en nuestra última sesión de clase. Por favor, no falten porque estaré dando algunas indicaciones del certificado y del examen. Mañana en nuestra última sesión de clase estaremos aprendiendo participación y control en la administración pública. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo en nuestra última sesión de clase. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada, se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales. Los videos, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar del curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en Administración Pública a nombre de la institución El Tecnológico. El certificado sale con 90 horas académicas. Si usted me pregunta, señorita, ¿por qué sale con 90 horas académicas? Sale porque cuando usted va a tramitar, tendrá como regalo el campus virtual habilitado por un año. ¿Cómo estaremos en contacto? Por esa razón, sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar su certificado, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. Los participantes que van a tramitar tendrá como regalo el campus virtual. En el campus virtual usted podrá encontrar materiales, videos y recursos adicionales habilitados por un año, habilitado 24/7. El certificado cuenta con un sistema de código de validación que es el código QR y código único de registro. El costo es muy simbólico de 40 soles, es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información para su trámite de su certificado, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Para cualquier duda, consulta o dificultad, por favor, comunicarse con mi persona con el siguiente número que está en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes por ser parte de nuestra familia y por confiar en nuestra institución. Que tengan una bonita noche y una bonita semana muy bendecida para cada uno de ustedes. Por favor, no falten a nuestra última sesión de clase. Muy buenas noches, queridos participantes.